Hola, aquí estamos de nuevo, Macarena de Intercambio y Aprendizaje de Tarot Chile. La verdad es que esta transmisión iba a ser hecha ayer, pero nevó en Santiago de Chile, algo muy extraño, muy bonito, y eso hizo que se me cortara la luz. Estuve todo el día sin luz, así que no pude transmitir ayer. Pero valió la pena, la verdad es que ver nieve en Santiago es algo tan extraño que obviamente vale la pena cuando hay esas excepciones. Hoy día vamos a hablar de las autolecturas. De hecho, yo puse el tema ayer para que me comentaran también cuáles son sus tips para autoleerse. Principalmente porque es una duda muy clásica de todas las personas que empiezan a leer el tarot, y hay mitos también en torno a eso. Yo me acuerdo que cuando yo empecé siempre me decían que uno no debía leerse el tarot uno mismo, como que en realidad estaba mal o que no iba a resultar. Pero la verdad es que con el tiempo me di cuenta de que eso no es tan cierto. Se puede hacer, cuesta mucho más por supuesto, pero no solo se puede hacer, sino que además es muy útil y muy necesario de hacer. El principal problema que uno tiene cuando está tratando de leerse a sí mismo es la objetividad, porque en el fondo siempre corres el riesgo de ver solo lo bueno o solo lo malo, en caso de que seas más bien pesimista, como es mi caso, y que no puedas hacer la lectura que corresponde, digamos, de las cartas, pero en el fondo es un riesgo que siempre se va a correr y que en la medida de que no lo practiques, obviamente que corres más incluso el riesgo. Uno aprende a ser más objetivo con el tiempo, sí. En la medida también que uno madura, también de por sí se vuelve más objetivo con uno mismo. Pero también es verdad que siempre tienes el riesgo de interpretar o de ver lo que quieras ver. Y ese es un tema que cuando nos hacemos autolectura tenemos que tener en mente. Pero no por eso no las vamos a hacer. De todas maneras se puede trabajar con lecturas para uno mismo. De hecho, hay técnicas que se basan por completo en el trabajo con uno mismo. Por lo tanto, eso de que no se puede, claramente es un mito. Se pueden hacer para uno mismo lecturas predictivas normales, preguntar qué va a pasar en tal o cual cosa. Eso se puede hacer. Pero a mi modo de ver, lo que mejor resulta y lo más útil son las lecturas de tipo meditativa, que te permiten no solamente saber más sobre ti, más sobre cómo actúas o cómo debieras actuar, qué cosas pueden mejorar, etcétera, sino que además te permite aprender y ampliar lo que ya sabes del tarot. Esto en inglés se llama insight, que es un concepto sacado de la psicología, que es en el fondo una especie de iluminación, llamémoslo así, que proviene de ti mismo, a través de la cual encuentras una respuesta a una problemática, que no es desde el punto de vista lógico, que en ese sentido no es que tú sumes 2 más 2 y sea 4, que sería lo obvio, sino que luego de ya saber que 2 más 2 es 4, puedes de ahí ir derivando otras verdades y llegar a cosas cada vez más desarrolladas. Esa es la idea del insight. Por lo tanto, los significados que tú ya conoces de las cartas los vas a ir ampliando, los vas a ir haciendo cada vez más complejos y se van a adaptar cada vez a mayor cantidad de situaciones. Entonces es muy útil y es muy bueno para aprender realmente. Cuando uno se lee uno mismo, evidentemente no tiene la misma lógica que cuando uno le lee a otra persona. Por ejemplo, cuando tú le lees a un tercero, las cartas tienen que mostrarte a ti lo que está pasándole a esa persona.
Pero en cambio, cuando tú te lees a ti mismo, el tarot no te va a mostrar lo que te está pasando porque tú ya lo sabes. Por lo tanto, el objetivo de las lecturas, el objetivo del tarot, cuando te habla, es otro. No te va a decir, pucha, no sé, estás terminando con tu pareja, porque eso es algo evidente que tú ya lo sabes. Lo que sí te puede decir es por qué terminar con esa pareja te duele tanto. Cosas que a lo mejor son mucho más profundas que el mero hecho de que estés terminando. Este tipo de autolecturas son muy buenas para el proceso de duelo. Yo normalmente cuando me toca leerle a personas que están terminando una relación o que están pasando por un proceso de divorcio, las lecturas meditativas son súper útiles para procesar el dolor del divorcio, de la separación, porque además ayudan a entender mucho más que la situación. Nosotros normalmente en las lecturas predictivas nos centramos en lo que está pasando y en lo que va a pasar. Sin embargo, muchas veces la persona necesita entender a nivel personal, a nivel psicológico, por qué lo que le está pasando le afecta de la manera que le afecta. Y para nosotros mismos también es súper importante entender en qué proceso estamos y por qué nos sentimos como nos sentimos. Entonces, y ya que el tarot y tú mismo sabes qué es lo que está pasando en la práctica, entonces el mazo se va a centrar más bien en estos factores más profundos y te los va a mostrar, te los va a hacer ver, muchas veces de una manera muy dura. Si tu tarot es duro con tus consultantes, con mayor razón va a ser más duro contigo. Obviamente cuando hablo del tarot, hay personas que son un poco más prácticas y puedan pensar que uno está loca por hablar del tarot como si fuera una persona. Yo entiendo que... Hola Ruth, perdón que no te haya saludado antes. Cuando uno habla del tarot como si fuera una persona, evidentemente uno entiende que el tarot son cartas, son papel impreso, pero nos permiten comunicarnos con alguna clase de inteligencia que podríamos considerar que es el inconsciente, o el inconsciente colectivo, o el mundo espiritual, o el universo, Dios, como lo quieran llamar. Y en base a eso es que yo, entendiendo eso, hablo del tarot como si fuera una persona, porque en realidad de alguna manera también distintos mazos se muestran como si tuvieran distintas personalidades. Así que no crean que estoy loca, yo entiendo que el tarot son cartas, es papel, pero hablamos siempre en base a esta inteligencia que es la que está detrás de lo que nosotros vemos. Hola a todos los que están mirando, hola Silvina, un gusto que me estén mirando, un orgullo que me estén mirando. Entonces, estábamos diciendo que el tarot, si es duro con los consultantes, con mayor razón va a ser duro con ustedes. O sea, el tarot lo que quiere, el universo lo que quiere es que nosotros crezcamos para poder ayudar a otros. Si nosotros nos estancamos, si nosotros estamos desde la comodidad de dar el consejo, pero nosotros no aplicamos esos consejos en nuestras vidas, tengan por seguro que el tarot se los va a decir, y se los va a decir duro. Porque si otras personas necesitan consejo, con mayor razón el que está llamado a dar consejo, ¿ya?, tiene que ser capaz de asumir sus faltas, sus debilidades, sus necesidades. Así que a veces incluso lo hace con un humor bien negro. La verdad es que yo tengo mazos que de verdad son bien pesados conmigo, pero en el fondo son también los que más te ayudan a crecer. Aprovecho de saludar a todas las que me están mirando. Bueno, Silvina, que ya la saludé, Raicela, Angelina.
Ay, ese nombre está difícil. Haya Unity. Es... el humor del tarot tiende a ser bastante especial. Pero es muy rico. Es muy rico, de verdad se aprende mucho. Creo que entender que el tarot va a ser duro contigo también te hace aprender que tienes que considerar siempre todos los significados de las cartas. Uno a veces cuando hace una lectura ve muchas cartas entre comillas bonitas y las lee todas juntas y lee algo bonito, pero resulta que todas las cartas, todas, absolutamente todas, ¿ya?, tienen potencial positivo y potencial negativo. Porque en realidad las cartas, las situaciones que representan las cartas no son por sí mismas ni buenas ni malas, están dentro de un contexto. Y dentro de ese contexto ya pueden ser positivas o negativas y tienen riesgo también de ser positivas y negativas. Y si el tarot no fuera duro con nosotros, probablemente sería mucho más fácil que solo viéramos lo positivo, que solamente nos centráramos en lo bonito que se ve a primera vista. Así que inténtenlo, realmente háganlo. Al principio puede que no les resulte bien o que se bloqueen, qué sé yo. Hay muchas personas que mencionan que se bloquean cuando se leen a sí mismas. No importa, no lo tomen en cuenta, anótenlo, sáquenle una foto, muy útil, esto de tener los celulares con camarita, muy útil, y véanlo después. Pero no dejen de hacerlo. No digan, no, es que no puedo porque me bloqueé. No, puede que en ese momento se bloqueen efectivamente, pero vuelvan a intentarlo, vuelvan a mirar la misma lectura, vean los significados de las cartas, si es necesario, tomen el librito y compárenlo y léanlo, anótenlo y revísenlo una y otra vez, porque se puede hacer. ¿Ya? El bloqueo no viene de las cartas, el bloqueo viene de nosotros, lo que hablábamos al principio de la objetividad. El problema de la lectura, de la autolectura, no es el tarot, el problema somos nosotros, es nuestro riesgo de no ser objetivo. Así que es necesario que lo intenten y yo los aliento a que lo intenten y a que lo hagan, pucha, todas las veces que puedan. Yo personalmente no tengo mucho que preguntar, yo gracias a todos los dioses tengo una vida maravillosa, pero aún así converso mucho con mi mazo, con mis mazos. Bueno, tengo algunos que uso más que otros, así tal cual, converso con ellos, es decir, voy sacando cartas y se va hilando una historia y le hago preguntas como las haría a un amigo con el que estoy conversando y me contesta en relación a eso. Y ese ejercicio también te permite ir viendo cómo se van hilando las cartas, cómo van armando frases. Entonces es realmente muy útil y por eso yo los aliento a que lo hagan, de verdad. Ahora, sí es necesario que consideremos todo lo que ya hemos hablado. La objetividad, el hecho de que el tarot va a ser duro con ustedes, el tarot les va a decir, el tarot te va a decir, estás siendo flojo, estás fantaseando, estás muy pasivo, no estás tomando decisiones, y te lo va a decir así, claro y duro. De hecho, es más, y yo me arriesgo a decir que si tú te haces una autolectura y ves puras cosas positivas, probablemente no estás leyendo bien. Porque en el fondo el tarot siempre te va a instar a que te mejores, siempre va a instar a que tú trabajes cada detalle de ti mismo para ser mejor. Por lo tanto, lo más probable es que la lectura no sea para felicitarte, que la lectura sea para recordarte, para decirte, bueno, sí, ok, bien, lo estás haciendo bien, pero te falta esto, esto y esto otro. Por lo tanto, cuando se hagan una lectura y sea muy positiva, sospechen, sí, sospechen mucho,
Me gustaría darles algunos tips que son de mi propia experiencia. Hay pocos libros con respecto a las autolecturas, y la mayoría de ellos son en base a la propia experiencia, porque no hay mucho más al respecto. Uno es ser claro con las preguntas que uno va a hacer, porque en el fondo no te puedes engañar a ti mismo. Si tú quieres preguntar algo y te da miedo y cambias la pregunta o la adornas, no vas a ganar nada, porque las cartas igual te van a contestar no lo que tú preguntaste, sino lo que realmente querías preguntar. Así que no lo adornen, no tiene sentido. Sean claros. Si tienen alguna pregunta que es dura, plantéenla así tal cual. Total, se están leyendo a sí mismos, no tienen que responderle a nadie. Algo muy importante que es un error típico de las autolecturas: no saquen más cartas. Si van a sacar una carta diaria, saca una carta y solo esa carta, porque en el fondo cuando tú haces una lectura, lo que tú haces es decirle a tu mazo de antemano cómo vas a codificar. Por lo tanto, si tú dices voy a sacar una carta, todo el mensaje va a estar en esa carta. Entonces no va a ser necesario sacar más. En las autolecturas, sobre todo, porque a veces cuando uno está leyéndolo a un consultante y no tiene clara la idea, uno no tiene todo el día para meditar la idea, por lo tanto sí tiene que sacar a lo mejor un clarificador que te ayude a saber por dónde va. Pero cuando es una lectura para ti mismo, tienes todo el tiempo del mundo para revisarlo, tienes todo el tiempo del mundo para meditar sobre la carta, observarla, mirar las figuras. Todo es importante. Si vas a sacar una carta, en esa carta todo es importante. Es importante el número, es importante el color, es importante la sensación que te dio, es importante hacia dónde mira el monito, es importante porque no es una coincidencia. Cuando tú le dices al tarot que vas a sacar una carta y que quieres un mensaje en esa carta, el mensaje está en esa carta. Sean 2, sean 3, sean 4, no saques más cartas. El mensaje está ahí, solo tienes que sacarlo. En la medida que tú vayas sacando más cartas, solo te vas a enredar más. Porque si ya te costó ser objetivo con 2 o 3 cartas, con 7, 8, te va a costar más. No vas a sumar nada. Eso es algo que, como digo, no necesariamente es así en las lecturas de otras personas, pero en las lecturas personales yo de verdad recomiendo que definan cuántas cartas van a sacar y se queden con eso hasta el final. Otra cosa que recomendaría mucho es llevar un diario, llevar un cuadernito, algo donde ustedes vayan anotando. Yo tengo en mi desastre de mi taller, tengo un cuaderno en el que llevo notas de mis lecturas personales. Bueno, tengo notas de proyectos y de otras cosas. Pero cada lectura que me hago, los trabajos de shadow work que hago, los voy anotando, porque uno tiene que tratar de revisar y de llevar una especie de historia de lo que uno ha avanzado. Y las autolecturas ayudan mucho en ese sentido, y por lo tanto es necesario tener un registro para poder efectivamente ver cuánto hemos avanzado. A mí me ha pasado muchas veces que he hecho una lectura por un tema en particular y he entendido una respuesta en el momento y la he revisado un mes después y me he dado cuenta de que había más, ¿ya? Y eso es aprendizaje, por lo tanto es ganancia. Entonces creo que Samuel en el post que hicimos sobre tips de autolectura mencionaba el anotar, el tomar fotos como algo muy útil, y yo también lo recomiendo mucho. Realmente es súper necesario a la hora de que las autolecturas realmente te ayuden a aprender y sean crecimiento para ti.
Dentro de ese anotar, yo recomiendo anotar todos los significados que se te ocurran, independientemente de que puedas sentir que para esa situación no tiene ningún sentido. Todos, positivos y negativos, especialmente negativos, porque uno los positivos siempre los tiene más rápido. A lo mejor en cartas como el 3 de espada va a costar más tener los positivos, pero normalmente uno tiende a ver lo positivo y lo negativo tiene que forzarlo un poquito. Hagan ese ejercicio, sí, fuércenlo, aunque les cueste, vean el significado negativo y anótenlo también. Tengan las dos líneas, porque normalmente la respuesta está en un término medio entre una línea y la otra. Entonces eso también es aprendizaje. Las autolecturas son tan necesarias, pero tan necesarias para un tarotista, porque es lo más franco que uno tiene, es una prueba para uno mismo. Llegar a un punto en el que tú puedas conversar con tu tarot y puedas ser capaz de reconocer cuando el tarot te está llamando la atención sobre algo que estás haciendo mal, sobre algo que necesitas pulir, sobre algo que necesitas desarrollar, es de alguna manera lo que te va a permitir crecer como persona, que es uno de los objetivos más grandes de leer las cartas. Más allá de decirle a la gente lo que le pase, es aprender que hay una lógica detrás de las cosas y que esa lógica es el crecimiento. Hay una técnica particular que a mí me gusta mucho y que me gustaría mencionarles en esta transmisión de autolectura, que es el shadow work, que yo ya lo he mencionado antes, y de hecho hicimos un trabajo de shadow work cuando inicié el grupo. Una pequeña intro. El shadow work es el trabajo con la sombra que se hace con el tarot. La sombra es un concepto de Carl Jung que habla de aquella parte de nosotros mismos que por razones culturales, por razones emocionales, por traumas, nosotros hemos ido como reprimiendo dentro de nosotros. Pueden ser cosas positivas o cosas negativas en realidad. No son cosas malas de per se, que uno tiende a pensar que porque es la sombra tiene que ser algo oscuro o negativo, no necesariamente. Por ejemplo, si en tu niñez tú tenías mucha creatividad y te gustaba dibujar por todos lados, pero resulta que tus padres pudieron de alguna manera reprimir esa creatividad y tú en tu niñez entendiste entonces que ser creativo era malo. Entonces dentro de tu sombra hay una creatividad que está ahí escondida y la creatividad no es mala. Por lo tanto, es algo que es necesario de reconciliarse con eso. Esta técnica del trabajo de sombra se hace principalmente con preguntas que son preguntas psicológicas, por decirlo de alguna manera. Y es un trabajo muy duro porque es un trabajo muy profundo. Por eso es necesario que para poder hacer ese trabajo ya se tenga un poco de experiencia con las autolecturas. Ojalá se haya llegado a un punto en el que haya cierto nivel de objetividad, porque es necesario cuando uno hace las preguntas contestarlas con la mayor honestidad posible, y son preguntas duras. Normalmente uno se pregunta sobre dolores, sobre arrepentimientos, sobre miedos, sobre vergüenzas. Entonces, si no has logrado antes ser objetivo contigo mismo
difícilmente el trabajo de sombra va a dar resultado. Este trabajo de sombra se hace con set de preguntas. Normalmente uno trabaja con oleadas de preguntas, en el sentido de que no se hace todos los días, a menos que se haga con carta diaria, como el desafío que estamos haciendo por el mes del tarot. Uno hace una tirada por semana o cada 3 días, y esa tirada se analiza desde el punto de vista de la sombra, es decir, si a mí me sale la sacerdotisa, ya, yo no voy a interpretarla por el lado de la intuición, por el lado de la sabiduría oculta, que ese es el lado bonito de la sacerdotisa, sino que lo vamos a interpretar por el lado de la sombra, es decir, por el lado de que estamos siendo demasiado pasivos, ya, por el lado de que no estamos comunicando nuestra verdad, por el lado de que estamos de alguna manera encerrándonos en nosotros mismos y en nuestro conocimiento. Entonces vamos a tomar el mismo arcano que ya conocemos, pero lo vamos a analizar desde una perspectiva más, entre comillas, negativa. Es un trabajo muy bonito, muy duro, se llora bastante. Es un trabajo que se puede hacer solo o se puede hacer en grupo, y es una técnica de autolectura que a mí me gusta mucho porque funciona mucho para personas que trabajen mucho con la intuición o personas muy racionales, a diferencia de otras técnicas teatrales, psicomagia, etcétera, etcétera, que muchas veces las personas que son más racionales quedan un poco fuera de estas técnicas porque no logran conectar con tanta emotividad. En el caso del shadow work es una cosa muy puntual, muy al grano, de mucho trabajo intelectual, por lo tanto favorece mucho a las personas que, como yo quizás, les cuesta un poco más la parte, llamémoslo así, psíquica del tarot. Así que eso, esta transmisión fue más cortita que las anteriores, creo, principalmente porque el tema también era más acotado, porque no se puede hablar mucho más que de la experiencia. En mi experiencia ha sido muy buena con las autolecturas. Yo empecé a leer muy joven, por lo tanto en un principio no trabajé mucho con ese lado. Aprendí mucho por el lado intelectual, me fui como por el lado del conocimiento, y hace un par de años se me ocurrió que tenía que empezar de nuevo, y de hecho fue lo que hice. Y una de las primeras cosas que hice dentro de este borrón y cuenta nueva que hice con el tarot fue buscar técnicas con las que yo pudiera autorrevisarme para poder hacer una limpieza de todo lo que traía emocionalmente hacia atrás, en un momento de crisis evidentemente. Y la que más útil me resultó fue la técnica del shadow work, y de hecho la hago cada cierto tiempo. Es como una especie de ritual de que cada cierto tiempo repito, hago nuevamente una serie de trabajos de shadow work que dura normalmente alrededor de un mes, y realmente se siente la diferencia. Es decir, tú entras al shadow work de una manera y sales cambiado, sales diferente, con menos miedo, con menos dolor, con la sensación de que te conoces más, con la sensación de que te quieres más, que es algo que es súper importante y que a veces cuesta.
Y ya sea que ocupen esa técnica o que ocupen alguna otra de trabajo personal, lo importante es que lo hagan. Lo importante es que se atrevan a leerse a sí mismos, que se atrevan a hacerse las preguntas, que se atrevan a contestar las preguntas. Y espero que desde ese punto de vista les haya servido este pequeño discurso sobre mi experiencia. Recuerden las cosas más importantes que me gustaría que recordaran de todo esto es que atrévanse, sospechen cuando solo vean cosas positivas, anoten, lleven un diario súper útil, al igual que el diario de sueños, son como los básicos del trabajo espiritual, el diario de sueños y el diario de lectura. Y no saquen más cartas. Traten de mantenerse dentro de la línea de las cartas que dijeron que iban a sacar. El mensaje está ahí, es cosa de analizarlo, de sacarlo. Métanse en la carta, observen todos los detalles, háganse caso. Muchas veces uno ve detalles en las cartas y dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper burdo, pero uno mira al perro del loco que lo ha visto 10.000 veces y siente que ese perro, en este caso, significa que tienes que tener mayor contacto con tu mascota, por poner un ejemplo. Eso es así. Si has visto ese perro 1.000 veces y en esa ocasión ese perro te está diciendo eso, no es casualidad. En el trabajo personal nunca nada es casualidad. Así que los invito a hacer trabajo de autolectura. Ojalá tengan un orden, que lo hagan cada cierto tiempo, que se revisen, porque como le decía a una persona antes en el grupo, cuando uno está conforme con lo que sabe es cuando se estanca. Así que eso, un beso, gracias por ver.